Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estamos juntos nuevamente para leer la palabra de Dios. Te invito a que traigas tu Biblia y también te invito a que oremos. Amante Padre Celestial, gracias por este nuevo día, gracias por tu continua presencia en nuestras vidas. Gracias porque ahora podemos volver a abrir tu palabra para escuchar tu voz. Por favor, que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine ahora para entender tu mensaje de salvación. Háblanos, Padre, necesitamos escucharte. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. La lección de escuela sabática para el día jueves 2 de noviembre lleva la ley y el pecado. A menudo escuchamos decir que en el nuevo pacto la ley ha sido abolida y luego se citan versículos que supuestamente sostienen esta idea. Sin embargo, la lógica detrás de esta declaración no es muy sólida ni tampoco su teología. Te invito a que juntos leamos 1 de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 6 y 3, 4. 1 de Juan capítulo 2 versículo del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahora sigamos en 1 de Juan, pero el capítulo 3 ahora, versículo 4. 1 de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora vayamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la relación entre la ley y el pecado? Hace algunos siglos el autor irlandés Jonathan Swift escribió: pero ¿diría alguien que si una ley del Parlamento excluyera la palabra beber, engañar, mentir, robar de la lengua inglesa y de los diccionarios, a la mañana siguiente todos nos despertaríamos siendo temperantes, honestos, justos y amantes de la verdad? ¿Es esto una consecuencia razonable? Está sacado del libro de Swift, de la página 205. De la misma manera, si la ley de Dios ha sido abolida, entonces ¿por qué la mentira, el asesinato y el robo siguen siendo pecaminosos o malos? Si se cambió la ley de Dios, la definición de pecado también debería haber cambiado. O si la ley de Dios fue abolida, el pecado también debería abolirse. ¿Y quién cree en eso? También se puede ver Juan, 1 de Juan 1 del 7 al 10 y Santiago 1 del 14 y 15. En el Nuevo Testamento se manifiestan tanto la ley como el Evangelio. La ley muestra lo que es el pecado, el Evangelio apunta al remedio para ese pecado, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Si no hay ley, no hay pecado, y entonces, ¿de qué somos salvos? El Evangelio tiene sentido solamente en el contexto de la ley y de su validez permanente. A menudo oímos que la cruz anuló la ley. Esto es bastante irónico, porque la cruz muestra que la ley no puede ser abrogada ni cambiada. Si Dios no abrogó y ni siquiera cambió la ley antes de que Cristo muriera en la cruz, ¿por qué lo haría después? ¿Por qué no se deshizo de la ley después de que el hombre pecó, para así ahorrarle a la humanidad el castigo legal que causa la violación de la ley?
De ese modo, Jesús nunca habría tenido que morir. La muerte de Jesús muestra que si la ley pudiera haber sido cambiada o abrogada, debería haberse cambiado o abrogado antes de la cruz, no después. Por ende, no hay nada que demuestre más la validez permanente de la ley que la muerte de Jesús, muerte que se produjo precisamente porque no se podía cambiar la ley. Si la ley hubiera podido cambiarse para hacer frente a nuestra condición caída, ¿no habría sido eso para el problema del pecado una mejor solución que el hecho de que Jesús tuviera que morir? Si no hubiera ninguna ley divina contra el adulterio, ese acto ¿causaría menos dolor y daño a los que son víctimas de él? ¿En qué medida tu respuesta te ayuda a entender por qué la ley de Dios sigue vigente y cuál ha sido tu propia experiencia con las consecuencias de violar la ley de Dios? Ahora pasamos a leer la devoción matutina que hoy lleva por título La salvación gratuita. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y pagad y sin pagar vino y leche. Isaías 55:1. El auditorio estaba repleto esa noche. Entre las centenas de personas presentes se destacaba la figura elegante de un caballero bien vestido, que oía el mensaje sin pestañear. Cuando predico, siempre estoy atento a las reacciones del público, y no podía dejar de notar el torrente de sentimientos y pensamientos que estaba perturbando a este hombre. Parecía haber olvidado que estaba junto a otras personas. Estaba absorto mientras las lágrimas luchaban por salir. Cuando hice el llamado no se levantó, pero me buscó al día siguiente en mi oficina y con voz educada, siempre tratando de conservar su postura de dignidad, me dijo: «Parece mentira, pastor. La salvación no puede ser así de fácil». El versículo de hoy, en este versículo, el profeta Isaías presenta la sed como símbolo del anhelo interior de Dios, anhelo que todo ser humano carga dentro de sí y que solo encontrará satisfacción permanente en la comunión con Él. De manera poética y utilizando una construcción literaria llena de belleza, el profeta presenta la salvación bajo el símbolo del agua, un don accesible a todos los hombres. No hay base bíblica para pensar que unos fueron creados para ser salvos y otros para perderse. Si fuera así, Dios sería injusto. Dios le dio al ser humano la libertad de elección. Siempre respetará esa libertad. Venid todos los que estáis sedientos, venid a las aguas. Es la invitación del Señor Jesús. El agua, el vino, la leche y el pan, mencionados en el versículo que sigue, son símbolos de las otras bendiciones que la salvación trae a la vida de los que aceptan a Jesús. Cuando una persona acepta a Cristo y deja de fumar, no solo recibe el don de la salvación, sino que además reduce el riesgo de contraer un cáncer de pulmón. Cuando una persona conoce a Jesús y abandona su vida promiscua, no solo experimenta la sensación de paz que la salvación ofrece, sino que también pasa a tener una vida familiar sólida y disfruta del amor y la admiración de la esposa y los hijos. Venid, comprad sin dinero y sin pagar. Es la otra parte de la invitación, tal vez más importante que la invitación a beber el agua que satisface. Es saber que es gratuita. Cuando no se tiene dinero, en el corazón se experimenta la sensación de que no se tiene derecho. Tú puedes mirar una vidriera e incluso ver a otras personas comprando muy felices. Pero si no tienes dinero, ni siquiera te atreves a soñar. Con la salvación no es así. Tú no la mereces, no hay nada de bueno en ti, no tienes dinero, te sientes un pecador. Piensas que no puede ser así de fácil, pero el Señor Jesús te mira hoy y te dice: «Hijo, puedes venir, ya pagué el precio por ti, la salvación soy yo,
y estoy con los brazos abiertos esperándote. ¿No es una maravillosa noticia? Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos tomarnos fuertemente del poderoso brazo de nuestro Dios vivo y así caminar felices de su brazo rumbo a la vida eterna. Y si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.